Bueno, buenos días a todos. Acá estamos en Puerto Madryn, en el contexto del Congreso de la Asociación Argentina de Artroscopía, con el doctor Horacio Rivarola, expresidente de la asociación. Y vamos a hablar de un tema súper actual que se estuvo debatiendo en las charlas recién, que es la plástica del ligamento anterolateral, o digamos reconstrucción del ligamento anterolateral, o bueno, hay diferentes técnicas como ahora lo vamos a ver. Y la primera pregunta que te quería hacer es sobre tus inicios con esta técnica, cómo fue a la hora de incorporarlo en tu práctica. Bueno, muchas gracias Nacho por la invitación a participar. Me encantan estos podcasts que están on fire y con temas que son muy candentes. En este caso la aumentación extraarticular, que hoy en día la estamos indicando y mucho en reconstrucción primaria. Tuve la suerte de hacer el Traveling Fellow en el año 2016 como Traveler Fellow y me tocó Asia Pacífico, donde empecé en Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Tailandia y terminó en Hong Kong. Y ya empezaba a ver que había un crecimiento de la indicación en pacientes con alto riesgo. Habían hecho un estudio que pacientes menores de 25 años que practicaban deporte de pivoteo, este es un estudio australiano que dirigió Julian Feller, que veía que había un índice de falla mucho más alto del que se veía en la media. Entonces empezaron a ver varios factores: tiempo, integración del injerto, rehabilitación, recuperación funcional, y donde también veían que sin duda había que ver de no dejar de lado un tratamiento de una lesión de una raíz o de una rampa, que la aumentación extraarticular actuaba de dos formas: como un cinturón de seguridad con el efecto tenodesis, protegiendo al ligamento cruzado. O sea que en ese 2016 yo empecé a ver que esta tendencia es una realidad. Después ya ven, son Eric Otet, Alan Gedwood y todos los grupos que empezaron a meterle mucho más fuerza en deportistas y cierto tipo de riesgo, lo fuimos incluyendo y hoy es una práctica muy importante en nuestra día a día. Bien, buenísimo, muy bueno toda esta historia. Y vamos a ese grupo de riesgo, ¿no?, que vos decís, que es nuestra indicación en cirugía de LCA primaria. ¿Cuál es hoy en día, hoy 2025, tu grupo de pacientes a los cuales le indicás una tenodesis extraarticular en cirugía primaria de LCA? Es muy buena la pregunta, porque hay realmente un grupo de riesgo, como les comentaba antes, y principalmente son los pacientes menores de 25 años, deportistas de contacto que hacen pivoteo también, fútbol, rugby, hockey, esquí, handball, también los que trabajamos mucho con deportistas, esos pacientes que tienen hiperlaxitud o recurvatum, esos pacientes que tienen antecedentes de haberse roto la otra rodilla, los pacientes que ya tuvieron revisión de rodilla de la contralateral, esas lesiones crónicas que no fueron tratadas y que tienen un Lachman muy alargado, un pivot grado 3. Pero guarda, no nos olvidemos también de que hay lesiones, como comentábamos antes, de la raíz o de la rampa, estabilizadores posteriores meniscales, que también deben ser estabilizados. Y cuando tenemos esas lesiones y están en sobrecarga, también hacer una aumentación extraarticular es una muy buena indicación. O sea que creo que hay indicaciones que son formales, claras, pero están estas extendidas que son las que nos hacen tenerlo como hacen la manga siempre, una aumentación extraarticular. Muchas veces uno lo programa preoperatorio y eso es lo ideal, pero en algún caso donde encontramos una lesión compleja del menisco posteroexterno o del posteromedial o una rampa y por ahí no lo tenías pensado, creemos que es una buena indicación la aumentación extraarticular asociada. Excelente. ¿Te importa el injerto que uses para el ligamento a la hora de definir si vas a hacer o no una plástica? Si usas un HTH, un cuadricipital o... Mirá, es muy lindo porque esta técnica no discrimina ni injertos ni géneros. Porque antes decían, che, a las mujeres también, a los niños también, tiene indicación a todo nivel. Y lo podés combinar con hueso tendón-hueso, con semitendinoso recto interno, con cuadricipital, con rectus femoris, con aloinjerto. O sea que es una técnica que, si uno va a la historia, eran de las primeras técnicas estabilizadoras de rodillas que venían de Francia. Por eso notre famille Lemaire estaría muy contento de que se lo esté poniendo otra vez en boca de todos. Pero bueno, fíjense en este caso, que estamos hablando 2025, donde hacemos reconstrucciones anatómicas
muy detallistas en los puntos de inserción, muy detallistas en la forma de hacer los túneles con una muy buena reconstrucción artroscópica, pero le damos mucha importancia a todo lo que es el componente de control rotacional y, en este caso, la aumentación extraarticular. Excelente, como dicen, pensar fuera del notch, no es solo... Muy importante, hay algunos que te dicen pensar fuera del box y pensar fuera del notch, y me gusta pensar fuera del notch. ¿Por qué? Porque tenemos que ver no solamente a nuestro ligamento cruzado anterior, sino que a nuestros meniscos posteriores, tanto interno como externo, a las lesiones asociadas ligamentarias, a, obviamente, las lesiones condrales, a estabilidades que podemos aumentar y proteger con estas aumentaciones, que por ahí estamos hablando mucho más del EMER, cuando también en su momento algunas eran reconstrucciones anatómicas del ligamento anterolateral, o sea que pueden tener también la variante, en algún caso, por ejemplo, fallido de una LEMER, una revisión, donde puedo hacer una técnica anatómica y dando estabilidad a nivel anterolateral. Muy bien, una rápida. En casos de ruptura, ¿vas a hacer una revisión siempre anterolateral? Mira, hoy 2025 te diría en el 99.9% de los casos. ¿En quién no? Porque decís, bueno, ¿en quién no? Y por ahí es más difícil responder eso, ¿en quién no? Quizás un paciente con una mala técnica, un mal posicionamiento de los túneles, que uno sospecha que la ruptura fue la causa, pero igual, ¿no? Sabiendo que protege al ligamento entre un 40 y un 60%, que limita el componente rotacional y te lo estabiliza, una cirugía que te da 10-15 minutos más de técnica de desarrollo, creo que es una muy buena combinación y hoy lo pondría como revisión, sí, piensen en asociarlo a esto. Y yendo un poco a la técnica, sabemos que hay más de 20 opciones, fijaciones. ¿Cuál es tu técnica preferida y si tenés algún tip o algún consejo? Creo que se ha evolucionado mucho en los dos aspectos, en cambios técnicos, porque la verdad que estas son técnicas que nosotros utilizamos la técnica del LEMER modificada, donde mantenemos la inserción a nivel del tubérculo del Jerdí, desinsertamos a nivel proximal más o menos a los 9 centímetros, reparamos con puntos de sutura, con Etibond, después con la fascia lata libre la pasamos por debajo del ligamento colateral externo y un poquito proximal y posterior, digamos, nos ponemos un poquito proximal y posterior al epicóndilo, bajo visión artroscópica de nuestro túnel femoral para evitar la confluencia, hacemos nuestro hoyo para hacer la fijación de esto, que es algo muy bueno porque tiene distintas variables de fijación. Nuestro gold standard hoy es hacerlo con tornillo de interferencia de PIC. Hay otros que lo hacen con anclas, hay otros que lo hacen con grapas. La verdad que por ahí en un principio, por el tema de la confluencia o de la fijación, se utilizaban más grapas. La grapa lo que tiene es que a veces en pacientes que son delgados le hace como un frote o roce o tiende a hacer el pull out y lo irrita un poquito más y hay que sacarla. Pero bueno, creo que son distintos detalles de técnica que uno puede tener. Lo importante es que esté en una posición anatómica cumpliendo su buena función y con una buena fijación. Bien. ¿Complicaciones has tenido? Mira, dentro de las complicaciones, creo que lo que más descrito está es el hematoma postoperatorio. Por eso hay que ser cuidadoso y hay 2 o 3 tips que por ahí pueden ayudar a disminuir esta complicación. Uno, sobre todo en los pacientes que son muy deportistas, que tienen mucho volumen de masa muscular, cuando hacemos la disección de la fascia hacia proximal, ser cuidadosos de no arrastrar grupo muscular y generar ahí como un predisponente de hematoma. Segundo, si hay algún vasito cuando hago el abordaje, hacer, digamos, la cauterización de los mismos, la hemostasia. Algunos dicen, bueno, esa es la causa por la cual yo hago todo, saco el manguito, pongo una gasa contranexámico, espero 5 a 10 minutos, veo de hacer hemostasia y lo cierro. Hay que cerrar muy bien la fascia para evitar la penetración o la hernia muscular, pero creo que lo más importante es que evitemos el hematoma. Otro podría decir, bueno, la sobrecorrección, que no se ve tanto porque lo hacemos en 20 o 30 grados de flexión con el pie neutro y no forzando el varovalgo. O sea que creo que esto ha cambiado y no vemos la sobrecorrección o la sobreconstricción que se daba antes, que no es nada bueno para la rodilla. Ahí se fijaba en rotación externa, algo. Exactamente. Bueno, vamos cerrando ya. Última pregunta, que es la que hacemos siempre. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Ya se empieza a hablar un poco ahora de lo anteromedial, como que ya está el capítulo cerrado de anterolateral. ¿Hacia dónde vamos? Es muy bueno porque siempre esto demuestra que uno tiene un horizonte y lo vamos alejando y siempre buscamos nuevos horizontes. Porque estamos tratando de
como muy bien dijiste, pensar fuera del notch, que no estamos hablando de una lesión del ligamento cruzado anterior, sino que estamos hablando de la rodilla como órgano en sí, que una de las lesiones que tiene por ahí central es el ligamento cruzado anterior, pero no debemos descuidar, como dijimos antes, la rampa posterior del medial, la raíz de ambos meniscos, las lesiones condrales, las laxitudes periféricas y el componente rotacional. Está teniendo mucho crecimiento el estudio anatómico del AOL, o sea, todo lo que es anteromedial. Creo que estabiliza y mucho cuando tenemos esa traslación anteromedial que es anómala y que yo me traigo la tibia, encima se va a la rotación que parece que se subluxa. En algún caso, además de pensar el AOL, me gustaría también que no sea un vicio de que yo tengo un ligamento lateral interno laxo o crónico o que no lo traté bien y que por ahí lo que necesita es una reconstrucción del ligamento lateral interno y posterior oblicuo con técnicas, llámese la Prade o el Dr. Lind, que son muy conocidas y reproducibles y que también estabilizan mucho. O sea que el concepto hacia donde vamos es, sin duda, hacer una buena reconstrucción anatómica y si tengo algún déficit medial o posteromedial, reconstruirlo. Si tengo lo mismo en lateral, reconstruirlo y hacer aumentaciones extraarticulares. O sea que son cirugías que tienen un foco de estudio más profundo en la previa para ir preparado a desarrollar la mejor técnica intraoperatoria. Excelente, te agradezco mucho y bueno, nos estamos viendo ya en algunas próximas entrevistas más. Gracias. Un placer.